Comprar una vivienda y no venderla jamás, con la idea que el paso del tiempo le beneficie igual que lo hace con el vino. Poco a poco se va a revalorizar al calor de la inflación, pero además, por el camino va a ir generando unas rentas que, si hemos hecho bien los deberes, nos darán un cash flow que nos permita vivir de rentas. Te acabo de resumir en dos sencillas frases lo que hace nuestro invitado de hoy. Sergio Iranzo, más conocido como Invernomics por su canal de YouTube, comparte con nosotros muchos consejos y su experiencia en las inversiones inmobiliarias en la entrevista de hoy. Así que no deberías perdértela porque está llena de pepitas de oro y además tocamos muchos temas alrededor de la economía, sobre las perspectivas de 2023 y qué opinamos acerca de la inflación y los tipos de interés. Nos vamos ya con la entrevista, pero antes déjame destacarte dos novedades. La primera es que acabamos de publicar nuestro directorio de Personal Shoppers, un directorio con más de 50 profesionales listados en el que puedes filtrar por ciudades, por provincias, por tipo de activo que trabajan y por servicios que ofrecen. Es un servicio totalmente gratuito que lo he hecho para dar respuesta a una de las preguntas que más me hacíais, y es que constantemente me preguntabais si conocía algún personal shopper en cualquier zona geográfica de España. Así que ahora ya tenéis la respuesta solucionada en ese directorio. Os dejo por abajo el enlace. Si estás suscrito en mi lista de distribución, si estás en mi newsletter, ya debes estar al corriente. Si no lo estás, te dejo también por aquí abajo el enlace para que te puedas suscribir y no te pierdas todas estas noticias, porque vienen noticias calentitas. Y la segunda noticia que te quería destacar hoy es que muy pronto vamos a abrir puertas de nuestro club de inversores Zona 3, y esta es la otra pregunta que siempre me estáis repitiendo. De hecho, últimamente cada día recibo varias preguntas sobre ello, así que ahora ya lo sabéis, estamos apenas a semanas de abrir nuestro club de inversores. Será a comienzos de febrero, no os doy la fecha exacta, os la daré muy prontito, pero si no te lo quieres perder, suscríbete en mi newsletter en el enlace que te dejo aquí abajo en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, con toda esta información, nos vamos con Sergio Iranzo. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y esta semana tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Sergio Iranzo. Sergio, bienvenido. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Pues nada, con muchas ganas de esta entrevista. La verdad que hacía tiempo que te quería invitar al canal. Para los que no te conozcan, deciros que Sergio pues, es muy conocido dentro de la comunidad en YouTube, también como Invernomics, lo digo por si le queréis buscar en su canal. Y te voy a pedir directamente que te presentes tú, porque si no luego me empiezo a alargar yo y empiezo a presentaros y luego ya. Así que lo harás tú mucho mejor. Sergio, cuéntanos, ¿quién es Sergio y un poco a qué te dedicas en las inversiones? Vale, pues bueno, soy Sergio, tengo 35 años recién cumplidos y actualmente me dedico a encontrar oportunidades para inversores que no viven en la Comunidad Valenciana generalmente, pero que quieren invertir en localidades que son rentables. Y yo lo que hago básicamente es buscarles propiedades y luego cuando encuentro algo interesante lo publico en un grupo de Telegram que tengo y ya ahí pues la gente digamos que se apunta a optar a poder comprarlo, ¿no? Pero realmente este es un proyecto nuevo. Estoy de hecho ahora mismo creando la sociedad para ello y realmente lo que he hecho en mi vida ha sido pues, trabajar mucho, emprender e invertir la gran mayoría de lo que ganaba y por eso creé el canal de YouTube, ¿no? Para inspirar a gente joven también a que viera la vida de una forma distinta, de ser un poco más libre poco a poco y de ser feliz en el camino, ¿no? También, obviamente. Genial. Y previo a esta última etapa, que luego hablaremos más ampliamente sobre esta parte más de personal shopper, has sido inversor también, ¿verdad? O sea, ¿tienes todavía esas propiedades? Entiendo. Si nos puedes contar un Sí, poquito esa historia. sí, claro. Yo mi filosofía un poco de inversión es acumular y no vender. Sé que no es tan común, pero yo elijo muy bien lo que compro y mi idea es monetizar ese activo para siempre. Entonces, actualmente tengo 4 propiedades y lo que hago es, bueno, están alquiladas, genero unas rentas netas de más de 2.000 euros al mes y realmente entre esas rentas y otras rentas que tengo por otros activos vivo, ¿vale? Y todo lo que genero con mi actividad profesional, digamos que
lo acumulo para próximas inversiones o para reinvertir en proyectos y también en vivir bien. Muy bien, bien hecho. En esas 4 inversiones que tienes, Sí. cuando las adquiriste, o sea, tu filosofía es buscando 100% rentabilidad o buscas que sean activos bien ubicados, porque recuerdo haber escuchado alguna vez alguna cosa de estas que explicabas, y buscas también quizá la revalorización o productos que sean más líquidos a futuro. ¿Qué es lo que buscas? Sí, al final yo creo que uno desde mi punto de vista, de los errores que cometen algunos inversores es creer que toda inversión es distinta e invierten un poco sin un plan, ¿no? Para mí, la decisión estratégica antes de comprar un inmueble es súper importante. Es decir, ¿qué tipo de inquilino quiero atraer? ¿Tiene sentido en esta zona? ¿Tiene sentido hacer este tipo de reforma en esta zona, en este tipo de inmueble? Creo que ese marco de trabajo mental un poco no se suele hacer y por eso yo todo lo que compro lo enfoco así. Entonces yo tengo a lo mejor un estudio pequeño en una zona con muchísima demanda, justo muy cerca de Valencia, 5 minutos en coche. Es la única inversión que no tengo en la capital, pero la compré claramente, que fue mi primera inversión porque conocía muy bien la zona, algo que es necesario antes de comprar cualquier cosa. Y sobre todo supe que era una zona muy atractiva para gente joven que no pudiera permitirse vivir en Valencia Centro, pero que estuviese a 5 minutos de la ciudad y además cerca de muchísimos parques logísticos e industriales. Entonces, claro, cuando un trabajador joven que tiene cierto poder adquisitivo quiere independizarse, es casi imposible en la ciudad de Valencia, pero sí que podría acceder a mi tipo de inmueble y por eso yo también lo reformé y lo actualicé de forma que fuera muy atractivo para un profesional joven, un ingeniero, por ejemplo, o una pareja joven que quisiera vivir en esa zona. Entonces, siempre hay que hacer como una serie de análisis previos a la compra y no comprar por comprar. Sí que me fijo, intento comprar cosas que tengan un poquito más de valor de lo que compararía a lo mejor el inversor típico que va puramente a números. Muy bien, sí, sí. De hecho, justo te iba a preguntar por eso. Entiendo esa filosofía. De hecho, cuando se publique esta entrevista, se habrá publicado otra de una persona que invierte exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero focalizándose mucho en valor, o sea, un poco también con esta idea. Has hablado de un apartamento, de una habitación. ¿El resto también siguen esta filosofía, los otros 3 que tienes adicionales, o son productos distintos? No, yo realmente intento diversificar un poco el tipo de producto en función de dónde lo compro. Entonces, actualmente tengo eh, un estudio más pequeño, luego tengo un ático dúplex de una habitación, que aquí el concepto sería distinto, por eso hablo yo. Yo compré eso e hice una inversión en la vivienda porque yo tenía claro que ese inquilino típico sería una pareja que ganase bastante dinero, porque uno a lo mejor se alquila por 600 euros y este se alquila por 1.000 euros. Claro, la diferencia es importante, ¿no? Entonces, para que alguien pague 1.000 euros, tiene que tener un estilo, un poco, unas ventajas competitivas, por ejemplo, una terraza muy grande arriba, un balcón terraza grande en superficie. La cocina tiene que ser moderna, abierta. Al final yo sé qué tipo de inquilino voy a atraer, entonces no puse una cocina barata, puse una cocina duradera pero de calidad, no una de lujo, pero de calidad. Entonces, ese tipo de cosas son importantes y por eso intento diferenciarme del resto de los inmuebles que tengo a mi alrededor para que mi inmueble siempre sea uno de los más cotizados, sino el que más, ¿no? Y luego ya los otros dos que tengo son inmuebles más familiares, de 3 habitaciones, de 90 metros. Muy bien, vale. Y la siguiente pregunta que te voy a hacer, porque seguramente mucha gente que nos escuche y que estén acostumbrados a escuchar rentabilidades de doble dígito, ¿no? Obsesionados todos con Sí, esa rentabilidad sí, exclusivamente, dirán, joder, ¿y qué precio estás pagando, ¿no? A cambio de este producto de claro. mayor calidad. ¿Qué rentabilidad estás obteniendo aproximadamente de media en este tipo de activos? Claro, es que esto es una de las claves y a la gente le va a sorprender, pero es que justamente me hice una tabla el otro día y yo nunca calculo las rentabilidades en base a cómo las calcula todo el mundo, que generalmente es un poco qué te cuesta y por cuánto se alquila, ¿no? Yo lo calculo siempre sobre cuál es el capital que yo aporto, es decir, el retorno sobre el capital o en inglés se llama cash on cash return, o sea, es decir, cuánto cash flow neto sacas sobre lo que tú pusiste en la inversión, porque para mí realmente ese es el coste. Entonces, además, no lo he contado en ningún sitio, así que va a ser el primer sitio en el que lo cuente, pero para que te hagas una idea,
en el momento de la compra, ¿vale? El retorno sobre mi capital fue de un 16% en una, de un 6% en otra, que es la más baja. ¿Por qué? Porque estuvo muy apalancada con una hipoteca corta, ¿vale? Cosa que no recomiendo, no firméis hipotecas cortas. Luego el tercer inmueble un 14% y el último inmueble un 11%. Pero, ¿qué ocurre con la inversión inmobiliaria? Que esto es una cosa que he incluido como un capítulo adicional en la segunda edición del libro, que es dinámica, no es estática. O sea, lo que es estático es la deuda, pero no las rentas. Con lo cual, conforme avanza el mercado, conforme tus zonas se revalorizan o lo que sea, o aportes valor al inmueble, lo que sea, tu rentabilidad va a aumentar. Con lo cual, del 16 hemos pasado al 18%, del 6 al 15% y del 14 al 23 y del 11 al 12 porque es una compra que es realmente donde estoy. Yo donde estoy viviendo, pero aún así siempre hago los números si esta inversión estuviese en el mercado, porque al final esto algún día será alquilado, ¿no? Entonces la rentabilidad proyectada sobre mi capital será de un 12%. Este inmueble generará, por ejemplo, 1.000 euros al mes netos cuando lo alquile, ¿vale? Muy bien. Entonces, estoy contento con todas, pero cada una es distinta y en algunas me apalanqué más que en otras. Vale, me parece muy bien tu punto y sobre todo también el tema del cash on cash. De hecho, yo en mis calculadoras de rentabilidad siempre meto el cash on cash ahí también, porque al final es como, viendo el símil, es como un depósito, ¿no? Que tú pones un dinero y cuánto obtienes a cambio, ¿no? Sería como simplificándolo. Obviamente el depósito no da trabajo, una vivienda puede ser que poco, pero algo de trabajo da. Pero bueno, Sí. me parece una manera inteligente de verlo cuando miras la inversión de una manera profesional, ¿no? Pero voy a meter un poco el dedo en la llaga, a pesar de que personalmente entiendo a ese punto, y de hecho yo lo he dicho públicamente, que mi cartera de viviendas era una cartera que estaba muy basada en la rentabilidad, que personalmente creo que es lo que tenía que hacer al principio para conseguir hacer la bola de nieve cada vez más grande. Y ahora lo que estoy haciendo es haciendo un cambio de cromos y algunos inmuebles, normalmente los más rentables, pero los de peor perfil, con peores inquilinos, lo estoy llevando a mejores calidades de vivienda por ubicación o por el vecindario, lo que sea, también buscando ese mejor inquilino a costa de renunciar a rentabilidad, pero mayor tranquilidad y pensando pues, a un horizonte más a largo plazo. Okay. Pero, y aquí voy a meterte un poco el dedo en la llaga, a ver, ¿tú qué Pregunta, opinas? pregunta. Esto que has dicho es correcto, hablabas de unos cash on cash del 14, uno del 6 que se ha convertido en el 16, cifras así elevadas que, oye, difícil Sí. encontrar esta inversión en cualquier otro lado, pero si lo hubieses hecho en viviendas baratas y más rentables, seguramente el cash on cash hubiese sido mucho más elevado y, lógicamente, ese efecto revalorización con el tiempo también hubiese jugado a favor tuyo, con lo cual esas métricas todavía sean mejores, ¿no? A pesar de ello, y sé que tú eres consciente de ello, no te estoy descubriendo nada, ¿por qué lo haces así? Vale, porque pues además como empecé hace un tiempo, pues te lo puedo, digamos, un poco, no sé, no demostrar, sino un poco justificar por qué se hizo así. Primero, yo desde que empecé a invertir, que hará ya 10 años, apenas he perdido tiempo con mis inmuebles. O sea, yo las historias que cuenta la gente de que un inmueble no es nada pasivo y es una pesadilla, yo no he tenido esas experiencias. Suerte en 10 años, pues podría ser, pero es también por el tipo de inmuebles e inquilinos que yo he metido, ¿vale? Entonces, para mí eso, yo valoro mucho el coste de mi tiempo y creo que cuando uno empieza a invertir la gente no lo hace, con lo cual esa tranquilidad y sobre todo libertad y tiempo libre, vamos, más que me compensa. ¿Cuál es? O sea, tiene que haber líneas rojas. No voy a comprar inmuebles no rentables. O sea, yo cuando compro un inmueble estimo que mínimo tiene que tener una rentabilidad neta del 5%. A partir de ahí, si es neta, lo analizo. Por ejemplo, los inmuebles que estoy consiguiendo para la comunidad de inversores, casi todos están del 7 al 9 neto. Yo eso no lo he comprado. Bueno, lo compré una vez, pero quiero decir, yo no me exijo tanto, pero porque yo no tengo que justificar, es más fácil justificarle a alguien el retorno por cash flow y que lo vean y que es tangible que otras cosas. Yo miro otras cosas. Por ejemplo, un inmueble que compré ha pasado de 105.000 a 180.000. Otro que compré porque era muy buena zona.
¿Podría haber comprado algo más rentable por cash flow en ese momento? Sí. Pero te digo yo que todo lo que he ganado en patrimonio, y ahora explicaremos por qué para mí eso es importante, lo he compensado. El ático dúplex, pues aún mejor. Pasó de, no sé si me costó, con inversión incluida 105, en teoría podrías poner el coste total y estamos en 180. ¿Vale? Entonces, esa cantidad de dinero que se ha ganado, que yo no recibo por cash flow, que mucha gente me dice, pero Sergio, si no es cash flow, no vale. Yo no estoy del todo de acuerdo porque yo tengo un plan y es que dentro de a lo mejor 5 o 6 años cogeré el valor de esos inmuebles y los monetizaré sacando equity del inmueble, sacando valor patrimonial, por decirlo de alguna forma. Y eso me permitirá probablemente con estos 2 inmuebles que te he contado, que se han revalorizado tanto, me permitiría comprar al contado si quiero, ampliando una hipoteca, 2 más. Entonces, si miras más allá, la apreciación es importante también. Y si miras a 30 años, es muy, muy importante. Con lo cual, cada uno tiene su estilo. Otra razón por la que no he invertido puramente por cash flow es porque yo activamente siempre he ganado bastante dinero. Con lo cual, no era tan necesario para mí generar tanto más dinero en el presente, a lo mejor. Quizá eso, para alguien que igual está ganando 1.500 euros, tiene mucho más valor que alguien que gane 4, 5 o 6.000 euros. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. De hecho, yo he dicho, ¿no?, que cuando empecé a invertir buscaba máxima rentabilidad justamente por eso, porque con mis ingresos podía ahorrar, pero quería hacerlo más rápido, acelerarlo todo mucho y de hecho al final cuando me puse de lleno, llegué a los 10 inmuebles en 3 años. Es verdad que ya tenía uno, dos, tenía previamente, pero es que compré esos 8 ahí en 2 años y poco. Pero gracias a que el cash flow ya se me iba sumando a mis ahorros, más algo que pude vender de algún fondo que tenía y lo junté todo, hice la pelota ahí y poco a poco se hacía Sí, grande sí. y al final pues conseguí comprar de manera acelerada, pero lo hice por eso. Si mis ingresos por otras fuentes hubiesen sido más elevados, probablemente pues ya no hubiese tenido la necesidad de generar esa rentabilidad tan alta al principio, asumiendo ese precio que comentas tú, porque de hecho una de las primeras viviendas que compré con rentabilidades muy buenas es de la que voy a vender ahora próximamente y voy a convertirla en una vivienda que todavía no tengo la que voy a comprar, pero seguramente me dará bruto un 8, un 9 y neto pues será alrededor de ese 5 o 6 que comentabas, pero será una vivienda de mucha mejor calidad, con un inquilino que potencialmente me dejará más tranquilo. Tengo que decir que en una cartera bien diversificada, 10 viviendas que tengo yo, sí es significativa, que probablemente en cuanto a estadística no lo es, pero vamos a suponer que sí. Sí. Voy a poner mi ejemplo, que es del que puedo hablar. Tengo 2 inmuebles que no me dan dolores de cabeza, son de mejor calidad. De hecho, uno era mi primera vivienda, son esos 2 anteriores que tenía, que he dicho que compré antes. Uno era mi primera vivienda, un dúplex súper chulo, 12 años hace que están los inquilinos ahí, cero problemas. Otro, obra nueva, ese sí que lo compré muy bien, pero fue en 2012, es como El ahí me di año. la tecla. Lástima no haber comprado más. Pero el resto, que ahí sí que he ido a buscar rentabilidad, ahí, esos 8 restantes, ahí me ocurre de todo. Un poco para corroborar un poco lo que dices tú. Hay algún inmueble que va solo y hay otros inmuebles que me dan dolores de cabeza a los inquilinos. Se van, son muy sucios, me lo dejan destrozado. Bueno, un poco de todo. Es verdad que al Sí. diversificar no todos van mal ni todos van perfectos. Pero sí que es verdad que solo que uno o dos se quede ahí atascado o tenga que yo recordarle al inquilino que tiene que ingresar o cuando se va me lo deja asqueroso. Es como, ¿qué necesidad tengo? ¿No? Y ahí es cuando yo digo, vale, voy a hacer esa rotación. Lo hago ahora, digo, no me arrepiento, volvería a empezar igual, pero creo que es una evolución natural y ahora, por eso decía yo que iba virando hacia dirección. Te he dicho que te iba a poner el dedo en la llaga a ver cómo, cuál era tu opinión, ¿no? Pero la entiendo perfectamente. Sí. Y creo que es una evolución que tiene sentido. Oye, que habrá gente que estará cómodo lidiando con todo eso y estupendo. Oye, más rentabilidad te obtendrán. Sí, cada uno que siga su camino, que hay muchos. Genial, Sergio. Oye, encontrar oportunidades es uno de los puntos más costosos para los inversores y ahora yo creo que luego podremos hablar de personal shopper, que sabes un poquito. Y encuentras muchas oportunidades, con lo cual no sé si nos puedes explicar dónde sueles encontrar tú las oportunidades. Pues mira, lo cierto es que la inversión inmobiliaria se ha hecho más popular en los últimos años y se está viendo un poco en la gente, ¿no? En las redes. Y cuando yo empecé el mercado era menos competitivo. Entonces, antes a mí los portales me eran suficientes
para encontrar oportunidades, quiero decir. Pues, si estabas muy rápido, yo siempre he dicho que en un portal, si encuentras algo es porque ves el primero o el segundo y eres el primero o el segundo en visitarlo. Si no, generalmente no suele ser una gran oportunidad o a lo mejor ahí se sucede una serie de cosas que hace que por lo que sea te llegue a ti el inmueble y lo puedas comprar y sea buena oportunidad. Pero bueno, en general, pues 48 horas no debería durar. Entonces, eso antes era mi trabajo. Yo lo que hacía era pues, buscar como inversor, no como ahora trabajando para otras personas, sino pues estar muy atento a portales y luego obviamente pues relacionarme bien y crear vínculos con agencias. Lo que ocurre es que ahora yo creo que eso se ha vuelto más complicado y entonces yo actualmente que tengo que buscar más oportunidades de las que uno buscaría si fuese a nivel particular, mi trabajo es te diría, puro networking. O sea, yo realmente me paso el día fuera de casa hablando con agencias, hablando incluso con fondos a veces, entidades bancarias, y es crear relaciones, demostrar que tienes un poder de compra muy fuerte. Algunas personas no se lo creen, de verdad, no se lo creen. Otras no se lo creen, pero te dan la oportunidad, digamos, te De ponen demostrarlo, ¿no? en el número uno y te dan la oportunidad. Y a mí yo he recibido mensajes de no me creo que algo se haya vendido tan rápido, o, bueno, cosas así, han pasado muchísimas veces. Y, y entonces yo lo que recomiendo que la gente haga a su nivel es hacer mucho networking. El problema que existe, porque esto hay que contarlo, o sea, yo creo que la parte más difícil es lo que tú exactamente has dicho, de la inversión inmobiliaria, una vez entiendes todos o sea, los conceptos y la forma y la estrategia y tal, es encontrarlas. Es lo más difícil, porque requiere mucho tiempo generalmente y puede ser una experiencia muy frustrante. A veces encuentras algo y se cae por un tema legal o se cae por un heredero. O sea, no sé si me explico, ¿no? Hasta que no lo tienes firmado no lo tienes. Entonces, la desventaja que tiene actualmente un inversor particular respecto a alguien que mueva más dinero o lo tenga es esa, que no puedes estar el primero en listas, porque por lo menos en los mercados en los que yo trabajo hay listas. Y es la realidad, ¿vale? Entonces, relaciónate muy bien y sobre todo te diría que es más importante quizá que busques o hagas 3 contactos buenos y seas fiel a esos contactos, siempre visites los inmuebles que te mandan, siempre mantengas un compromiso y tal, que digamos que te intentes abarcar demasiado, quedes mal con mucha gente y al final ni compres, ni te llamen, ni nada. Entonces, cuando uno tiene capital limitado, el juego se vuelve más difícil y por eso es súper importante que uno esté alerta al máximo para ver cualquier anuncio que pueda salir en un portal. Y es más, te diría una cosa, muchas veces el problema es que aunque lo veas, no puedes ser el primero en visitarlo, porque tienes un trabajo generalmente, ¿no? Entonces, yo he perdido inmuebles cuando trabajaba por eso mismo. Lo vi el primero, pero no pude verlo el primero. Entonces, pues, parece esto como los juegos del hambre, pero en inmuebles. No, no, pero es verdad, cuando hay tanta demanda de producto bueno y cuando hay un producto bueno, yo más de una vez he comprado alguno cambiando mi fecha de visita, enterándome que había gente delante y sabiendo, intuyendo que el producto me iba a interesar, o sea, si cumplía lo que me habían dicho, me lo iba a quedar, y cambiando, improvisando de, oye, vamos ahora, y al final comprando. Es más, mira, te voy a contar uno que me pasó, un inmueble que se vendió. Eh, yo llamé un domingo. Claro, ¿quién llama un domingo? Pues bueno, yo dije, oye, voy a ver porque es que salió un domingo. Y dije, pues voy a llamar. Llamo y me lo cogen. Y le digo, oye, que me interesa el inmueble tal. Y me dice, vale, vale, te acaba de salir, te apunto, tal. Total, que el lunes me llama el chico y me dice, Sergio, ¿cuándo puedes ir a ver el inmueble? Y le digo, a las 5 te viene bien. Y me dice, yo de ti vendría antes porque tengo 8 personas para ver el inmueble. Y te he llamado porque fuiste el primero y tal. Y me dice, vente a las 3 antes de que empiece con el resto y lo ves. Lo vi y me lo quedé. Estando con él, firmando la reserva, el teléfono le llamó, no paraba de sonar. No, que ya lo tengo. No, que ya lo he reservado. Ese inmueble nunca lo podría haber comprado si tuviese un empleo, que no fuese el que tengo. No sé si me explico. Entonces, cuando sale algo tan, tan bueno, era un inmueble que costaba 60 y pico mil y se iba a alquilar por 600 euros al mes. Muy bien.
Muy bien, suena No muy había que bien. hacer, no había que hacer reformas ni nada. Entonces, quiero decir, Y ese tipo de cosas vuelan, obviamente. Y muchas veces no salen a portales. sí, sí. De hecho, lo que estamos analizando ahora, bueno, hace ya un mes que lo, lo empezamos a analizar. De hecho, nuestra oferta ya está encima de la mesa y se ha paralizado por un tema que se ha complicado un poco, pero no ha llegado nunca a mercado. Es un edificio que nunca ha estado publicado. De hecho, hay 2 o 3 personas que estamos interesados, a los que nos lo han ofrecido. Bueno, supongo que lo han ofrecido más, pero hay 2 o 3 que estamos ahí, pero nunca va a ver la luz ese edificio. Si se vende, alguno de nosotros nos lo vamos a acabar quedando. O sea que Correcto. Esa es la realidad y que yo creo que es importante que la gente también lo sepa, cómo funciona el mercado actualmente, por lo menos. y mucha gente nos escuchará y probablemente no hayan comprado nunca, o a lo mejor han comprado un inmueble y dirán, claro, pues entonces, ¿cómo jugamos? ¿No? O sea, ¿qué consejo les podemos dar de, oye, ¿cómo hago yo? A lo mejor no estaré el primero en la lista, pero ¿cómo puedo defender yo? Porque una vez compras, ven que vas en serio, que ya te ven con echado para adelante y es más fácil que te llamen, ¿no? Porque al final lo que quieren es vender. Y, oye, si saben que tú tienes dinero y vas a comprar rápido, si te encaja, pues te van a Claro. llamar a ti primero. ¿Qué le decimos a alguien que es su primera compra? Pues mira, es que además es que es una pregunta que me han hecho bastante y la estaba incluyendo en el capítulo este. Y es que si tú solo no tienes capacidad de compra, agrúpate con 5 personas por lo menos y actuad conjuntamente. O sea, la razón por la que yo puedo acceder a estas cosas es porque hay 4.000 personas en el grupo. Y entonces, y además porque yo puedo mostrarle a la gente con la que estoy hablando, mira, el último mueble tuvo 20 personas en 40 minutos para comprarlos. Hubo 20 personas, probablemente solo lo compro uno, pero si tú no tienes eso o no quieres pagarle a alguien para que te hagan el trabajo y lo quieres hacer tú mismo, lo que tienes que hacer es agruparte, porque por muy buen comprador que seas a título particular, partes en desventaja. Y esa es la realidad. Otra cosa es pues que seas el más ágil y hay gente que yo conozco que se dedica solo a invertir, pero no para otras personas, para él mismo. Y es cierto que tienen esa libertad de tiempo que les permite ver un anuncio cuando sale, aparte del trabajo que hacen por otros canales, y ser capaz de estar ahí el primero y tener fondos. Con lo cual, si soy realista, eh, pierden, o sea, están en desventaja respecto a gente que tiene más leverage, ¿no? En el sentido de más apalancado, en el sentido de o de capital o de personas. Tienen esas palancas que el particular no tiene y que yo no tuve cuando empecé. Lo cierto es que cuando yo empecé, cuando tú empezaste, yo empecé, no cogí la época tan buena como tú porque era muy joven aún, estaba acabando la carrera, pero igual empecé a 2000, no sé si fue un 14, 15, algo así, o 2000, no sé cuándo, es en 2013, pero bueno, en cualquier caso, no era el mismo mercado que ahora. La gente tampoco tenía tanto interés en invertir en inmuebles, no entendía las ventajas que tiene, ¿no? Entonces creo que empezamos una época más fácil que la actual, que es súper competitivo el mercado. Súper, por lo menos yo hablo de mis mercados. Valencia, periferia Valencia y ciertas localidades en Alicante y Castellón. Muy bien, y aprovecho ahora que estábamos hablando de épocas y de cómo estaba el mercado. Mm. ¿Cómo ves tú el 2023? Que no Sí. paramos de escuchar de que final de 2022 vienen las caídas. Estamos ya terminando 2022, esta entrevista se publicará a principios de 2023, pero ¿cómo ves tú 2023? ¿Ves que van a haber caídas ahora que estás más a pie de calle? Sí, mira, yo cuando era muy pequeño, a los 17, empecé a leer mucho de inversión, ¿no? Cuando aquí lo del value investing ni existía. Yo me formé más en bolsa que en inmuebles. Eso es importante que la gente lo entienda, porque mucha gente se cree que la gente que está invirtiendo en inmuebles es en plan fanática. Yo no lo soy. Yo comparé ambas y vi que claramente esta era una mejor forma para mí, por lo menos, de generar riqueza, ¿no? Entonces, leí mucho, leí mucho sobre historia económica y, por ejemplo, cuando ocurrió la burbuja de las cripto hace nada, todo el mundo decía que era un mercado alcista. Y a mí me cayeron críticas porque yo vendí todo, dije que era una burbuja, que era cuestión de tiempo, que las rentabilidades que tenían mes a mes del 10% en plataformas era un fraude piramidal, que eso ya había existido en el pasado. Pero bueno, la gente se vino muy arriba y gente inteligente que conozco también. Y la emoción ganó a la razón. Luego acabó pasando. O sea, uno puede ver una burbuja, pero no cuándo va a explotar, a estallar. Eso está claro. Yo no sabía cuándo iba a estallar, pero sabía que era una burbuja. ¿Por qué para mí esto que estamos viendo no es una burbuja?
Porque yo cuando estudié la burbuja de 2008 y la viví de alguna forma, si haces los números, yo de hecho tengo un capítulo que solo va de eso, para que la gente siempre sepa diferenciar. Los tipos de interés eran en torno a un 3% por entonces, ¿vale? La gente no obtenía ese retorno por cash flow, por comprar vivienda en ese momento. La gente en aquel momento compraba solo para apreciación, ¿no? Revalorización y hacer flips generalmente. Es decir, se volvió un poco, pues compro, espero, vendo, o Sí, compro, es lo que reformo, te voy a vendo. decir. Flip sin hacer ninguna Sin hacer aportación ni nada, la nada. gente Sí, sí, esperaba y ya está, ¿vale? era Eso es así. una forma, eso es especular, no es invertir. Entonces, claro, ¿cómo, o sea, cuándo deja de tener sentido comprar inmuebles? Pues cuando la rentabilidad esperada no tiene riesgo, o sea, si tú crees que vas a tener un 6% en la operación y podías conseguir ese 6% o un 5% sin riesgo, la prima no es suficiente, no tiene sentido comprarlo, ¿vale? Eso es lo que ocurrió por entonces. Actualmente, ¿qué retorno puedes obtener sin riesgo? Nada, que un 2%, si hay algo que te dé algo sin riesgo con un 2%, alguien podría comprar bonos a nivel más institucional, pero la gente normal lo que busca es un depósito bancario. ¿Qué te da un depósito? ¿Un 1%? Vale. Ahora empiezan a subir un poquito, pero sí, por ahí Vale. deben ir. ¿Cuánto tiene que subir el retorno de un depósito para que yo, si compro algo que tenga una rentabilidad del 6 neto, más impútale 2% de apreciación sin nada? Yo siempre me quedo corto en la apreciación de todos los inmuebles que compro, pero ponle un 2%, es un 8 esperado, ¿vale? Si es 8 esperado, la alternativa sin riesgo es 1, 2, 3%, yo voy a seguir comprando. No seguiré comprando cuando eso no se cumpla. Entonces, para mí es un tema de pura matemática, no es un tema de lo que tarde un inmueble en venderse. Porque lo que tarda un inmueble en venderse, cada mercado es distinto. O sea, yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube hablé de la burbuja en Nueva Zelanda. Era una clara burbuja. O sea, era algo extraordinario. No es el caso de España. Cada mercado será distinto. Yo analizo mi mercado únicamente y por eso no veo esto del apocalipsis de real estate, no lo veo. Es más, creo que hay algo que la gente no está pensando. Como la inflación empieza a bajar un poco y los tipos dejen de subir y simplemente se mantengan, puede haber más FOMO del que existe. Sí, sí. Bueno, y ahora vamos con la inflación, me parece interesante. Y aunque no veas que es burbuja, ¿ves cierta corrección o crees que los precios seguirán estables o positivos? Yo creo que para ciertos inmuebles, por ejemplo, la clase media alta que vaya a comprar un inmueble de 200, 300 mil euros, creo que ahí sí que puede haber bajadas, porque al subir el coste hipotecario bastante respecto a lo que teníamos antes, esta gente generalmente va a apalancar gran parte de la compra y en cantidades grandes sí que se nota mucho en el pago mensual ese incremento. Entonces, yo creo que en ese rango de inmuebles sí. Ahora bien, cuando tú estás comprando inmuebles de inversión, que es lo que yo voy a comprar, yo lo veo en el día a día. Cuando llega a un X de rentabilidad, que puede ser a partir de un 6%, el inmueble se vende. ¿Por qué? Porque siempre hay inversores que están esperando comprar. ¿Con o sin financiación? A ver, más real de lo que te puedo decir que yo estoy haciendo, porque lo veo en el día a día, lo negocio en el día a día y tengo muchos compradores en ese sentido, lo veo. Dentro de cada mercado será distinto. Yo los mercados que toco, hay mucha demanda que absorbe esos inmuebles interesantes que salen. Y al final es en lo que te tienes que enfocar. A mí, ¿qué más me da lo que ocurra con el... Primero, lo que ocurra en Estados Unidos, me da igual. O, por ejemplo, lo que ocurra con el segmento de medio millón de euros. Es que me da igual. Cada mercado son submercados y el interés debería estar en tu mercado, tu zona y tu tipo de inmueble. O sea que es más micro que macro. Y de hecho, has dicho Estados Unidos, pero incluso podríamos hablar de España, porque al final el mercado inmobiliario son micromercados, con lo cual puede ser que Correcto. en Valencia ocurra una cosa, en Galicia otra y en Barcelona otra. Por supuesto, yo creo que Valencia es uno de los mercados más dinámicos actualmente por lo que me consta. O sea que por eso te digo yo de lo que yo vivo y lo que me afecta a mí en el día a día. Y dices, yo no veo prácticamente las noticias porque no van a mejorar mi vida. O sea, yo me centro en leer cosas que mejoren mi vida. Pues lo mismo en esto. Yo no me dejo, no me gusta que me distraigan el ruido. O sea, me enfoco en lo mío y ya está. Muy bien, muy bien, muy buen punto. Y recupero el tema que has comentado de la inflación, porque me interesa saber un poco lo que opinas tú. De hecho, creo que lo he comentado públicamente. A mí me gusta siempre pensar un poco, la mentalidad contraria me gusta mucho, por lo menos para plantearme escenarios.
no creo que siempre tengamos que ser contrarian, al revés. De hecho, cuando veo que la ola va para un lado, yo intento sumarme a la ola. Pero sí que un poco, pues, intentando predecir quizá ese cambio de tendencia, me empiezo a cuestionar cosas, ¿no? Siempre. Y ahora todo el mundo ve la inflación y la inflación, la inflación. Recuerdo hace 2 años me entrevistaba Carlos Galán en su podcast y yo decía, no, es que yo me estoy apalancando a tope, aunque soy una persona aversa al riesgo, porque es que veo que están metiendo tal cantidad de dinero en el mercado que va a venir la inflación. Es que me parece obvio, yo no tengo la bola de cristal, pero es una obviedad y ahora, claro, y ahora empiezo yo a pensar al revés también. Insisto que no tengo la bola de cristal, pero digo, ahora vemos inflaciones del 10%, ahora en Estados Unidos pues llevamos un par de, que parece que cae, pero está al 7 y pico. Y digo, no es un escenario a descartar que el año que viene tengamos algún mes, incluso algún trimestre, inflación negativa. Al final se mide en interanual, ¿no? Si este año hemos tenido inflaciones muy altas por temas energéticos, quizás se soluciona el problema en Ucrania, se normaliza los precios de energía y, oye, pues un trimestre la inflación o en interanual, ¿no? Comparado con este año, pues es negativa. Y es lo que has dicho tú, ¿no? Yo no digo que vaya a ocurrir eso, solo es un escenario que pongo encima de la mesa y que podría perfectamente ocurrir, como cuando nadie se esperaba que hubiese inflación y mucho menos del doble dígito, y aquí la tenemos, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas sobre el tema de inflación? A ver. Mira, eso que comentas es cierto, porque nadie podría esperar que con el periodo deflacionario que teníamos, porque a pesar de que se había impreso mucho dinero, lo lógico era que hubiésemos tenido más inflación de la que teníamos y no la tuvimos. Y luego con el COVID, por todo el problema de las cadenas de suministro, probablemente todo cambió, ¿no? Nadie lo podía esperar, yo no lo podía esperar. Pero en cualquier caso, aunque no puedas esperar algo, tú como inversor dices, a ver, yo me estoy apalancando a deuda tipo fijo. Si hay poca inflación, pues bueno, quiero decir que yo no, a mí además creo que la inflación tan alta es un gran problema para la gran mayoría de personas y además pienso que el problema de la inflación es que una vez ha entrado en el sistema, aunque se reduzca, se suma a lo que ya tenías. Es decir, no vas a recuperar el poder adquisitivo. Lo que da pena de esto es que el español medio ha perdido un 10% siendo conservadores y creyéndote todo, de su poder adquisitivo. Es mucha pérdida en un solo año. Y el único perfil que se puede proteger más es el de inversor o el de algún empresario que pueda ajustar, ¿vale? Un empleado está atado de pies y manos porque no te van a subir un 10% el salario. Quebraría la empresa probablemente, ¿no? Entonces, es complicado. Yo estoy de acuerdo contigo porque cuando todo el mundo ve una cosa tan obvia, hay que plantearse, ¿y si no es para tanto? Quiero decir, YouTube es magnifica un poco lo que ocurre. Si tú ves YouTube hace, no sé, un año y medio, era euforia total por algo. Luego vas al pánico apocalipsis total. Y yo creo que esto lo dijo, creo que Howard Marks dijo, no hay que ser ni excesivamente optimistas cuando las cosas van bien, ni excesivamente pesimistas cuando las cosas van mal. Yo creo que siempre, o sea, vamos a extremos, ¿no? Y porque los extremos también venden más, ¿no? Entonces, mi opinión es que no sé lo que va a pasar con la inflación, nadie lo puede saber, pero que en cuanto a lo que a mí me afecta, que haya más inflación significa que el coste de mi deuda va a ser todavía menor y que me va a beneficiar, pero es cierto que a mí me preocupa más a nivel del día a día para las personas, sobre todo para personas que van más justas. Creo que va a crear más desigualdad todavía. Y que en cualquier caso, no quiero decir, yo no voy a tomar mis decisiones de inversión en base a qué inflación vamos a tener el año que viene. Haré los números en el presente y si tienen sentido, tiraré para adelante. Muy bien, muy interesante. Me apetecía escuchar un poco qué opinión tenías sobre esto. Y volviendo al tema de inversiones, estimar el coste de la reforma es otro de los grandes dolores que tienen los inversores, sobre todo cuando tienen experiencia y no tienen dónde comparar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces tú y cómo recomendarías a la gente que cuando visitan un inmueble que hay que reformar, que hay que invertir, cómo saben para hacer sus números? Yo lo primero que recomendaría a alguien que esté empezando es que nunca compre un inmueble para reformar integralmente, porque yo lo he hecho y es mucho trabajo, mucho estrés y te puedes equivocar en muchas cosas, ¿vale? Entonces creo que lo lógico es que pues, la curva de aprendizaje que vaya subiendo un poco a poco. Entonces, lo primero que yo haría si compras un inmueble que necesita algo de trabajo es que haya que cambiar el baño, que haya que cambiar la cocina, que haya que hacer lavados de cara. ¿Por qué? Porque es menos riesgo, menos estrés y vas aprendiendo poco a poco. Ya en el futuro, digamos que si te interesa, puedes hacer una reforma integral si ves que hay una gran oportunidad, ya sea para revenderla o para alquilarla. Entonces,
Yo generalmente cuando me dan un presupuesto de una reforma y al final lo acepto, asumo que me va a costar al menos un 10% más. Y si con ese 10% más tiene sentido, entonces tiro para adelante. Siempre un margen de seguridad, lo que dijo Buffett, ¿no? O Graham. Sí, pero entonces si tú vas a visitar un inmueble que es una oportunidad que tienes que decir que sí ya, ahí estás un poco atado, ¿no? Si no puedes pedir ese presupuesto. Entonces, la recomendación sería, oye, que no se tenga que hacer mucha cosa. Sí, generalmente, a ver, sobre todo yo, porque ahora trabajo para gente que está fuera de aquí. Entonces, yo busco inmuebles casi listos para alquilar o lavado de cara máximo, que pueda costar máximo 2 semanas hacerlo, ¿vale? Ujú. Por facilitar todo la transacción. Si fuese a nivel particular, que la gran mayoría lo hace a nivel particular, yo realmente sí, o sea, tú tienes que saber, cuando vas a ver un inmueble ya tienes que tener, no sé, por lo menos 70% claro si es invertible, o sea, si vas a entrar. Entonces, si yo veo que el inmueble que me han presentado es claramente un inmueble con necesidad de reforma integral, yo me iría con el reformista directamente. Y ahí in situ, no es un presupuesto vinculante, pero entre tu experiencia y lo que él te pueda decir, ya puedes saber hasta qué punto puedes llegar o hacer una oferta en base a eso. Pero siempre con márgenes de seguridad, porque como te pilles los dedos, si vas a hacer un flip, puede hasta que pierdas dinero y si vas a alquilar, igual el retorno no es el que tú esperabas. O sea que margen de seguridad. Muy bien, sí, sí. Tema de reforma. De hecho, yo empecé, como has dicho tú, haciendo pequeños lavados de cara y recuerdo el primer suelo que puse de tarima de esta de imitación parquet. Sentía que estaba haciendo una gran reforma y ahora me río, ¿no? Cuando recuerdo aquello, yo sentía que iba con el reformista, sí, cambias esto y no hacía nada, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Ha ido reformando, haciendo lavados de cara, pues cada vez, pues cada uno me encontraba una cosa que tenía que hacer, hasta encontrarme yo mismo, ha sido un proceso natural con la garantía, la seguridad, ¿no? De que me atreví a hacer una reforma más integral y, lógicamente, también las reformas integrales he ido subiendo poco a poco, ¿eh? Yo creo que es lo más aconsejable. Porque muchas veces la gente ven que hacemos grandes operaciones de flip y dicen, ostras, claro, esto, y empiezan a hacer números, pero no ven la parte de todo el aprendizaje y toda esa curva y los riesgos que has comentado, que en un flip, yo lo digo, que si lo haces bien, es difícil perder dinero, pero el hacerlo bien no es que sea complicado, pero requiere cierta experiencia y son una sucesión de pasos que ninguno lo puedes hacer mal. O sea, es que es como... Claro. Para mí, yo además me lo comentan mucho, porque yo no hago flips y la gente me dice, ¿por qué no? Digo, pues porque primero no me gusta, yo creo que también tienes que hacer cosas con las que te sientas más cómodo, te gusten más. Y segundo, para mí un flip es un negocio, no es una forma de invertir, al final es un trabajo activo, ¿vale? Que sí que luego puedes reinvertir los beneficios donde quieras, pero es como si yo me montase una empresa de flips, me monto la empresa y es mi actividad económica, pero no es parte de mis inversiones. Es como, no sé, si haces trading, compras para vender, no son inversiones por dividendos, por ejemplo. Para mí es similar. Entonces, cada uno, pues, pero sí, con experiencia sobre todo, porque estás invirtiendo mucho capital. Quiero decir, siempre hay incógnitas y riesgos que no podemos estimar del todo bien y no es para empezar, vamos. Yo no lo recomendaría para empezar. No, no, totalmente. De hecho, yo lo veo como tú acabas de decir. Yo tengo una empresa que se dedica a hacer flips y es un negocio. Y luego tengo los inmuebles que son una inversión. O sea, es como, es distinto. O sea, al final son Diferencia. inversión inmobiliaria, hay viviendas de por medio, pero es que el funcionamiento y el mecanismo y la dinámica no tienen nada que ver. Nada que ver, claro. Muy bien, antes me ha hecho mucha gracia que has dicho que habías empezado con la bolsa. De hecho, te habías formado mucho en bolsa. Yo empecé también con la bolsa, estuve más de, no, no sé si más, pero alrededor de 10 años. Súper focalizado. De hecho, creo que sé más de bolsa que de inmuebles, aunque invierto cero en bolsa ahora mismo, porque llega a la misma conclusión que tú. O sea, yo al final, siempre que cuando me preguntan quién eres, ¿no? Yo digo, yo soy un inversor en el sentido más amplio de la palabra, pero es que estoy en el mercado inmobiliario porque es que cuando pongo encima de la mesa todas las opciones, es que es la mejor para mí. O sea, para mí, no digo que sea la mejor contundentemente, pero es que no se me ocurre una versión mejor. Sí, yo creo que hay algo que... Mira, el otro día estaba hablando con mi sobrina, que tiene 18 años, y me decía, tío, pero ¿para qué inviertes? No entiendo por qué inviertes en inmuebles, porque si te pagan esto de alquiler y tú has pagado tanto por la casa, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para recuperar tu inversión? Y yo creo que mucha gente piensa así, piensa que es un vehículo muy lento, ¿no? Entonces... O cuando comparan la rentabilidad del inmueble es del 6%. Por eso te he dicho que yo no juego con esas cifras. Y la de la bolsa de media es 8,5 histórico. Y digo, vale, pero a ver,
y mucha gente desconoce que cuando tú inviertes en inmuebles, o sea, una forma de ganar dinero es la apreciación que nunca se computa generalmente, ¿vale? Otra es el cash flow y otra es la amortización de deuda. Entonces, quiero decir, de capital, ¿no? Te pagan los intereses y te pagan el capital, con lo cual estás construyendo riqueza. Y aparte tienes el tema fiscal. Entonces, cuando tú sumas eso e inviertes, porque para mí sí que es muy importante que la inversión inmobiliaria sea apalancada, cuando tú juntas todo eso, hablamos de rentabilidades que es muy complicado que no sean de doble dígito y podrían ser del 13, del 15, del 17, del 20, en función de... Pero claro, yo entiendo que si no entiendes eso y lo único que haces es coger la cifra esa del 5% que aparece en Idealista y la comparas con el histórico de bolsa y que piensas que los inmuebles son mucho trabajo, pues yo tampoco me metería. Quiero decir, yo creo que no hay más inversores inmobiliarios jóvenes porque aún no han descubierto cómo realmente funciona. Solo ven el pico del iceberg, pero no lo que hay debajo. Y por eso creo que todavía hay gente que no lo entiende. Bueno, y también quizás un proceso, ¿eh? Yo me metí en la bolsa seguramente buscando ese camino más rápido y lo intenté, pero al final perdí 10 años. Bueno, perdí no, porque es que no estaría donde estoy si no hubiese recorrido ese camino, ¿no? Y fueron 10 años en los que intenté que si value investing, que trading, que scalping, o sea, probé de todo, con todos los activos posibles, me formé hasta el máximo posible. Dije, a lo mejor es un tema de formación, es un tema de experiencia, es un tema de, ¿no? Y fui escarbando ahí. De hecho, profesionalmente he estado trabajando para terceros relacionado con el mercado financieros, pero al final la conclusión es la que comentaba. Y quiero matizar, ojo, yo ahora veo que el sector inmobiliario es la mejor opción. Si yo el día de mañana, no es un escenario que contemple, pero si eso ocurre, tengo 10 millones de euros, seguramente me vaya a fondos indexados o alguna cosa así y diga, oye, ya está, o no, no lo sé, ¿eh? Pero quiero decir que para mi realidad, el sector inmobiliario es la mejor opción. Si tienes una gran cantidad de dinero, pues a lo mejor que seguramente tampoco, pues si no, mira, Amancio Ortega, ¿no? Quizás busques otro activo, otro perfil de activo, Sí, pero los grandes patrimonios buscaré. también se meten en Claro, inmuebles. buscaría rentas más altas por unidad en vez de ir a porcentajes, porque muchas Sí, sí. veces la gente va a porcentajes y yo digo, vale, pero ¿de qué me sirve ese porcentaje si el inmueble te genera 250 euros de cash flow? Quiero decir, se rompe la nevera y ¿qué pasa? Quiero decir, hay cosas que la gente no... El valor absoluto también es importante, ¿eh? Sí, sí. Muy importante este punto también. Oye, y hablemos de personal shoppers, que de hecho antes de empezar la entrevista hemos hablado sobre personal shoppers, que es a lo que te estás dedicando, y no hemos tocado apenas el tema, sí que has dicho que tienes este canal, ¿no? Que al final buscas oportunidades para terceros. ¿Qué tal esta experiencia? Porque hemos comentado que no es solo todo lo que reluce, ¿no? A veces solo se ve la parte positiva. Sí, correcto. Pues mira, si hablamos de resultados económicos o de inmuebles, muy bien. Creo que se han cerrado 17 operaciones y quizá, con suerte, aunque esto siempre depende un poco del tema de cómo se agilice todo, podrían cerrarse 20 y fueron desde septiembre. O sea que son 4 meses, 5 de media al mes podrían ser a lo mejor, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bien, porque tampoco cuando empecé sabía cuántas iba a poder encontrar. No es algo que me quite el sueño. De hecho, en los últimos 30 días no he sacado nada. Y en parte ha sido por cosas que se han frustrado. 3 o 4 operaciones que estaban cerradas se cayeron. Y en parte porque lo que tú has comentado, no todo lo que reluce es oro. Yo he cambiado mi vida completamente, he cambiado mi rutina, he cambiado mi entorno. Mis relaciones personales del día a día han cambiado y, y me he visto un poco descolocado, desbordado, y por eso también he decidido tomar un tiempo para mí, porque yo lo que sí que intento comunicar siempre es que hay gente que a veces no se lo acaba de creer, pero yo creo que hay gente que sí que me cree. Y es que yo no me muevo por dinero. Mis decisiones no se basan, porque si fuese así, yo podría hacer cosas actualmente que me diesen más dinero o sacar más operaciones o hacer otras cosas con otros productos que me diesen más dinero. Yo lo que busco es ser feliz. Y cuando hemos empezado la entrevista, antes de grabar, te decía que siento que he perdido esa chispa a lo mejor. Y quiero reenfocarme. Me voy a tomar 2 semanas de vacaciones en Navidad. Y lo que quiero es trabajar feliz, ayudar a la gente a que invierta a distancia de forma pasiva, que es lo que estamos haciendo, pero no me quita el sueño cerrar menos operaciones o que, no sé si me explico, o sea, al final el dinero, cuando yo creo, eso además hay teorías económicas sobre a partir de cuánto
el dinero deja de importar prácticamente. Y no hace falta tanto. O sea, la diferencia entre ganar 1.000 y 2.000 euros es mucha. Entre 2.000 y 4.000 es mucha. Entre 4.000 y 6.000, bueno, no tanta. Y a partir de ahí, si eres una persona normal, tampoco te va a cambiar mucho la vida. Entonces, por eso digo yo que ganar 10.000, 15.000 o 6.000, da igual. Entonces, pues intentar hacer el trabajo bien y sobre todo yo lo que intento es no cometer un error, porque si cometo yo un error para mí como persona, pues yo asumo mi error. Pero claro, cuando ya es para otras personas, tienes que filtrar más y ser más selectivo, con lo cual hay que pensar en eso. En el largo plazo, porque al final si no trabajas bien, por bien que lo hagas, si cometes un error, mucha gente va a decir, no, ya no. No sé si me explico. Entonces, lo que dijo, no sé quién lo dijo, lo de Buffett, probablemente lo de la reputación, ¿no? Se tarda toda una vida en Fue Buffett. construirla y un instante en destruirla. O sea, hay que pensar bien. Sí, sí, me gusta mucho que hayas hecho esta reflexión y que lo hayas dicho en público porque muchas veces no se ve, ¿no? Solo la gente solo hace los números de, oye, ha hecho tantas operaciones o tanto dinero y no ven todo lo que hay detrás, el desgaste como persona, ¿no? Has comentado cosas personales oye, que tienen un precio, estás pagando un precio muy alto, que seguramente no te lo compensa ese dinero y tienes que reenfocar de cómo lo haces, pero me parece muy interesante. Yo mismo lo vivo con nuestro club y otros proyectos que tengo que el desgaste personal y familiar es muy alto. O sea, yo lo disfruto muchísimo y quiero que siga siendo así. Pero claro, me tengo que vigilar mucho para que no llegue un momento que diga, es que ya no me compensa, he dejado de disfrutar esto, qué lástima, ¿no? Esto que hemos construido tan chulo. Claro, total. Muy interesante. Bueno, oye, llegamos al final de la primera parte de la entrevista, luego hacemos unas preguntas muy rápidas para conocerte a ti. No sé si hay algún tema que no hayamos tratado y que quieras comentar. Pues me gustaría un poco comentar, si quieres, el tema de cuando uno empieza, ¿no? Porque creo que lo más importante es empezar y que mucha gente que escuche tu programa se verá perdido, porque todo el mundo se ve perdido al principio y creo que puedes aportar mucho valor a gente que acaba de empezar. Entonces, tres consejos, a lo mejor, que yo podría dar a alguien joven que tenga 20 años a lo mejor y que esté empezando a ganar dinero o incluso simplemente tenga los planes, ¿no?, de inversión en el futuro. Eh, la primera sería que no hay que esperar a ganar mucho dinero para empezar a ahorrar, para invertir. Creo que es algo que tienes que inculcarte a ti mismo antes y que ganes 700, 800 euros, tienes que mantener ciertos porcentajes de ahorro y ajustarte tu vida a eso. Creo que eso es muy importante. Yo lo hice, pero yo, por ejemplo, no trabajé mientras estudiaba. Ahora mucha gente sí que trabaja. Creo que es muy aconsejable porque puedes empezar antes, con lo cual no esperes demasiado para invertir y no esperes demasiado para ahorrar. Segundo, el inmueble perfecto no existe. Siempre va a haber algo. Y si empiezas a buscar el momento o el inmueble perfecto, te pasará la vida y al final igual empiezas a invertir a los 31. Yo conozco gente que me conocía cuando yo tenía 20 años, no tenía ni canal de YouTube ni nada, con mucho dinero. Y yo les decía, pero ¿por qué no inviertes en inmuebles? Tal? Yo era un crío al final, pero bueno. Les costó una década empezar porque eran personas que siempre veían una pega. Entonces, si tiene sentido, adelante. La primera no tiene por qué ser tu mejor inversión. No tiene, vas aprendiendo y vas mejorando. O sea que no esperes demasiado para empezar porque el tiempo es tu aliado en la inversión inmobiliaria. Y, y por último, algo que hemos tocado en el programa es entender que además vi un vídeo de Buffett de casualidad el otro día, que ya sabéis que no es muy fan de la inversión inmobiliaria, y comentaba, la hipoteca a 30 años fija es la mejor herramienta del mundo que existe para la gente. Yo la verdad es que me he formado como tú mucho más en bolsa y macro que en inmuebles. De hecho, cuando escribí el libro lo hice porque no vi un material que pudiera ayudar. Básicamente vi ahí una oportunidad, nicho, que se podía explotar. Pero la gente no entiende, mucha gente no entiende que cuando tú tienes una deuda a 30 años, si es que es un milagro que se permita tener un coste fijo a 30 años, cuando la variable de ingresos sube mínimo con la inflación, mínimo. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que si tu línea de costes es horizontal y la de ingresos es vertical, eso es un chollo. O sea, eso no, de alguna forma, prácticamente no existe. Si lo comparas con otro tipo de deuda, es algo tan increíble que hay que aprovecharlo. Entonces, cuando la gente dice, no, pero es que ahora los tipos están al 3%, 3% a 30 años.
a 30 años que no se va a mover, es que es una verdadera oportunidad y por eso yo siempre he hecho mucho hincapié en que con cabeza siempre, pero que la inversión apalancada es la que mejor funciona. Sí, sí. Sobre todo lo que has dicho con cabeza. Si sabes usarla, la deuda a largo plazo y a estos tipos fijos, de hecho, yo creo que todas las tengo a fijo. Quizá alguna no, porque la hice, estas que tenía primeras, que era como mi primera vivienda, y entonces yo creo que ni se hacían los fijos, o vete a saber. Pero sí, sí, yo luego, es que me ha parecido absurdo. Es como, o sea, al 1 al 2% que las hacía. Quizá 30 años alguna tengo, pero la mayoría no me dejaban como era inversión, pero me hacían 25 y yo cogía el máximo, ¿no? Y era como, es que o sea, sé siempre lo que voy a pagar, cobro el doble de alquiler de lo que pago de hipoteca, encima se va a revalorizar, yo veía lo de la inflación que te comentaba antes, el activo se va a revalorizar, esto lo quiero todo lo que pueda. O sea, es que además me sentía muy Claro. cómodo manejando ese riesgo. Era como más, quiero más. Sí, es más, te diría, yo he actualizado recientemente mi plan de acumular inmuebles. Yo una cosa que digo es que esto no es una carrera, ¿eh? Hay gente que dice, no, pero es que este tiene X inmuebles, no, es que este... O sea, tú, ya, yo tengo mi plan y el plan que me permita vivir bien en el presente, sin renunciar a mi felicidad presente y vivir mejor en el futuro, ¿no? Y inicialmente yo cuando empecé mi plan era 6 viviendas. Claro, mucha gente solo se fija en los inmuebles, pero las viviendas, hay gente que tiene inmuebles que generan pocas rentas, ¿vale? Entonces es importante entender eso por un lado. Entonces, mi objetivo era 3.000 y pico euros de rentas netas y para eso necesitaba 6 inmuebles según mis estimaciones, ¿vale? Hay gente que si compra más barato, pues necesitará igual 10, ¿no? No lo sé. Cada uno tendrá su número. Pero cuando tienes en cuenta que tienes que apalancarte generalmente en casi todo, mucha gente, es gente que tiene bastantes inmuebles, yo lo he escuchado en algún podcast, decía, no, yo quiero una hipoteca corta, así lo pago enseguida y tal. O sea, ese tipo de error que creo que ocurre mucho es por no entender el valor del dinero en el tiempo. Entonces, claro, cuando tú entiendes el valor del dinero en el tiempo, que son términos de macroeconomía, eso yo lo aprendí estudiando bolsa, no estudiando inmuebles. Dices, pero si es que el día que me paguen a mí el alquiler en el año 25, esa deuda, que ahora podrían ser 300 euros, esos 300 euros en 2050, eso no es nada. Eso igual es lo que me cuesta ir al Mercadona a comprar una compra de una semana. No sé si me explico. Entonces, claro, la gente muchas veces tiene miedo e intenta amortizar deuda y yo en este plan que te comentaba inicialmente, por eso he sacado este tema, mi idea era tener 6 inmuebles y ahora es tener 9 inmuebles. ¿Por qué? Porque no voy a amortizar deuda. Yo subrogué y he firmado la última hipoteca. Todas las tengo al 1,2 fijos sin vinculaciones. ¿Por qué iba yo a pagar o a amortizar deuda? Es que no tiene ningún sentido. Ese dinero es gratis. Entonces, en vez de amortizar, lo que haré es acumular más de lo que pensaba inicialmente. Y ya está. Muy bien, sí, a raíz de lo que has dicho, sí, de hecho, mira, yo tengo 10 viviendas y ingreso eso que has dicho. O sea, son viviendas de ese perfil más rentable, pero necesito más viviendas para ingresar esos 3.000 euros netos antes de impuestos, o sea, netos de hipotecas, gastos y demás. Y mi objetivo era ese, yo buscaba esa rentabilidad financiera que había intentado 10 años en la bolsa y dije, joder, este no es el camino. Y lo pinté en un Excel, me cuadraba y dije, ojo, que aquí sí que es el camino. ¿Quién me lo iba a decir, no? Lo descubrí tarde, pero ¿quién me lo iba a decir que en los inmuebles era más fácil, no? A base de jugar con la deuda ahí, ¿no? Sí. Pero cuando llegué a los 10 no crecí más por lo que comentabas, porque dije, pasar de 10 a 12 me va a aportar $2 más de cabeza. Ya, yo lo que buscaba ya lo tengo. O sea, yo buscaba Claro. esa libertad financiera, ya la tengo. O sea, ¿yo para qué voy a... O sea, ¿voy a vivir mejor? Seguramente, pero es que tampoco ya tengo otros ingresos de otras fuentes. O sea, no me compensaba. De hecho, he estado haciendo muchos flips y lo he dicho públicamente. Digo, sí, ahora me voy a volver a poner comprador si el mercado se pone interesante. Pero es que mi idea es que ya no pase de 10 a 12, sino serán de 10 a 20. A lo mejor compro algún edificio, compro más, con la idea de que no lo tenga que gestionar yo. O sea, es que yo no busco el mayor ingreso a cambio de cualquier precio. No, no. Yo, si crezco, tiene que ser porque se va a encargar otro. Si no, yo no voy a pasar de 10 a 12 solo para hacer crecer mi ego y llegar al bar y decir, es que tengo 12, es que me da igual. Para vivir mejor, ese es el tema. O sea, no es cuestión. Si el dinero que generas no te hace vivir mejor, realmente tampoco tiene mucho sentido. Muy bien, oye, Sergio, súper interesante todos los puntos que hemos comentado. Creo que sí que hemos seguido un poco la entrevista, aunque nos la hemos saltado
a ratos, pero creo que ha sido mucho más interesante así. Ah, genial. Eh, si te parece, hacemos la parte final. Son 4 preguntas rápidas para conocerte a ti un poco Vale, mejor. perfecto. La primera pregunta sería si nos puedes recomendar un libro, que puede ser de inversión o no, y por qué. Pues la verdad es que yo estoy leyendo bastante últimamente, también por temas de reflexión personal, ¿no? Y tal, me gusta bastante leer. No leo mucho sobre inversión, suelo leer más sobre otras cosas, pero un libro que me gustó mucho es el Almanac de Naval Ravikant, que es un emprendedor y es un libro que me gusta mucho porque está escrito de forma rápida. Yo leo mucho y no me gustan los libros que se enrollan o que meten mucha paja para contar algo. Y este tío es todo rápido. Entonces es un libro que es de negocios y que lo recomiendo a todo el mundo. Es fácil de leer y está muy bien. Muy bien, lo buscaremos, lo pondremos por aquí abajo. A él lo sigo en Twitter y la verdad que es un tío, es un coco. Y el libro lo tengo ahí en la wishlist, así que en algún momento también me lo leeré. Segunda pregunta, ¿cuál es tu grupo favorito? Ese que siempre está sonando en tu cabeza. Grupo de música, perdón. De música. Pues la verdad es que ahora mismo no sabría cuál decirte. Sí que en su época, cuando y hace mucho tiempo, un grupo que me impactó mucho fue Aerosmith, pero hace ya mucho tiempo. No he sido de ser muy fan de una sola persona. Me gusta escuchar música distinta en función del momento o de la situación. Muy bien, y ya la última pregunta que te quería hacer, y aquí cambiando de registro, totalmente interesado. Mm. Soy un gran fan gastronómico. Te quería pedir un restaurante que me recomiendes y que no me puedo perder. Pues aquí en Valencia hay multitud. La verdad es que no sabría cuál recomendarte, pero probablemente uno que está bien calidad-precio es A Huevo, se llama. El que te recomendaría sería A Huevo, que está en el barrio de Cánovas, en Valencia. Y la verdad es que calidad-precio está todo muy bueno y es un buen precio. Vale, pues lo buscaremos, no me suena. De hecho, en Valencia tengo muchísimos restaurantes ahí, tengo un Google Maps con todos los restaurantes marcados y en Valencia tengo muchos. Mm. Y de hecho estaba esperando, digo, seguro que me dice alguno de los que tengo controlados, así que este no No, lo por eso conozco he y lo... pensado en algo distinto. Muy bien, Sergio. Oye, llegamos al final. Antes de terminar y de pedirte un poco las redes o dónde te pueden encontrar, recordar a todos que tiene un libro, lo ha comentado. No sé si quieres decir el nombre, lo estaba buscando, pero no lo encuentro. Pero lo tengo por aquí Sí. detrás. Y si quieres comentarlo tú, así si alguien quiere, pues que lo encuentre. Sí, se llama Cómo invertir en inmuebles con éxito y voy a sacar la segunda edición que tiene 10 capítulos extra en base al feedback que recibí de la primera edición. Lo sacaré en enero, seguramente, con lo cual he intentado hacer el libro más completo posible para que la gente por el menor coste, la menor inversión, pueda tener mucha información y de forma práctica. Muy bien, y además es un libro que tiene una valoración brutal. O sea, ahora no sé cómo estará, pero no sé si estaba en 5 sobre 5, pero No, casi. no, se ve que tengo algunos haters porque yo quiero decir, está en 4,7, ¿no? Que está muy bien. Sí, sí. Lo que pasa es que también es cierto, y ahí sí que doy la razón, que en cuanto a la edición del libro, como es un libro autoeditado o autopublicado, pues Amazon tampoco deja, si te lo haces tú mismo, la presencia no es la mejor. Y tuve algunos comentarios buenos, pero la edición mejorable. Entonces, eso Ujú. te va quitando nota. En cuanto al contenido, la verdad es que muy contento. Eh, lo que pasa es que aún así he decidido ampliar por feedback de gente que dice, oye, podrías haber comentado algo de esto, ¿no? Entonces he intentado recoger todo el feedback de la gente para hacer el libro mejor, porque creo que todo producto puede ser mejorado y debe ser mejorado. Entonces creo que aporto mucho más valor ahora por el mismo precio y la verdad es que súper contento con el apoyo del libro y la verdad es que funciona muy bien de forma orgánica. En Amazon está muy bien, o sea, orgánicamente aparece y la gente lo está comprando y recibo muchos emails pues felicitándome y tal. O sea Muy que bien. muy contento. Pues nada, animo a todos que lo compren. De hecho, lo buscamos y lo dejamos también aquí anotado. Y de hecho,
te pasas por el club, por Zona 3, en nuestro club de lectura, que hacemos cada mes un libro, y vienes tú también. Así que bueno, me lo Claro. empecé a leer cuando lo compré. Vi que al principio además hablabas bastante ya no recuerdo si, hablas de macro, no recuerdo si de inflación o de Sí, qué hablabas, y me gustó ese comienzo. fundamentos, sí, sí, es importante. Muy bien, Así pues que, genial, pues oye, ha sido un placer, súper interesante. La verdad es que he hablado de cosas que no había hablado todavía, con lo cual, súper, súper guay. genial. Pues nada, espero que hayas estado cómodo en esta entrevista y ya para terminar, si nos puedes contar un poco dónde te pueden encontrar, si alguien te quiere contactar, por dónde, qué canales. Sí, Instagram Invernomics, YouTube Invernomics y ahí tengo una web que es invernomics.com, ¿vale? Para cualquier tipo de contacto más importante o lo que sea de coaching o lo que sea, pues aunque tengo poco tiempo, pero bueno, esas son las fuentes para contactar conmigo. Genial, Sergio. Pues las buscaremos y las dejamos también anotadas en los comentarios. Pues nada, lo dicho, espero que hayas estado cómodo y muchas gracias por Fantástico. pasarte por aquí. Perfecto, Germán. Gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao.